y de sus otras resoluciones. La última adecuación legislativa, y ahí vosotros, los juristas, tenéis algo más que puntualizar, nosotros tenemos la obligación de hacer esto traducible y comprensible a los que nos llegan todos los días, y nos llegan una media de 12 casos aquí abajo, a los cuales hay que dar esa coordinación, la perspectiva de a qué se enfrenta, cómo se enfrenta, qué hay que hacer y cuáles son las posibilidades de responder, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros entendemos que si ya estaba claro, a partir del 1 de octubre, con la modificación legislativa de la ley del Consejo del Poder Judicial, yo utilizo los términos en la medida en la que son útiles para hacer comprensibles las soluciones que han de buscar. No voy a la final, o sea, yo soy sociólogo de formación y consultor de organizaciones por titulación. Ahí yo me puedo pelear con quien sea. En este tema se trata de ordenar datos para que quien llega aquí y se tiene que organizar sepa qué camino seguir. A partir del 1 de octubre parece que es más evidente que hay que obligar a quien tiene responsabilidades a que las leyes europeas se cumplan a partir de la práctica de los jueces en los juzgados, a partir de la práctica de la responsabilidad de configuración de programas políticos de cara a las elecciones y en los acuerdos postelectorales que estamos en vísperas de tener que afrontar. Entonces estamos en un punto en el que es fundamental hacernos oír todos los que estamos implicados debajo del paraguas de la gran estafa hipotecaria de cara a que las leyes europeas prevalezcan y se cumplan y tengan consecuencias en los actos judiciales, y ahí referimos a los judiciales porque también tenemos claro que son los jueces de Madrid, capital fundamentalmente, porque los tenemos una campaña que luego hablaremos, y los jueces de la Comunidad de Madrid a los que nosotros nos enfrentamos en la medida de nuestras posibilidades. Además de eso están todos los implicados en el ámbito jurídico, que son todos los abogados que están en medio de los procesos, como los procuradores y los juzgados y sus funcionarios que son testigos de todo este proceder absolutamente ilegal. Ilegalidad a partir del hecho de que las leyes europeas fundamentalmente no se cumplen porque son las que suprimen las carencias que tiene la legislación nacional en estos aspectos. Hasta aquí llego yo, porque aquí ahora no voy a arrancar el tema. ¿Alguno quiere decir algo sobre esta cuestión? Yo he estado buscando precisamente por eso. Y lo que sí hemos oído allí en Ciudad Real es que la Fiscalía habrá ya una investigación al juez por el procedimiento hipotecario por el anticipo de deuda. Y ahora mismo, el día 17, me tengo que entrevistar con el fiscal. Porque una de las cosas que yo registré, y lo registré en el año pasado, en mayo, en el 17 de mayo, lo que hago es lo que ha dicho Luis, es que se respete la ley europea. Y es en lo que hago hincapié en ese escrito y en esa denuncia que hice ante la Fiscalía, y que ahora, después de ya pedir el fiscal escrituras, está abierto una investigación. Era más o menos por lo que quería intervenir. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esta cuestión? ¿Nadie? Yo únicamente que una pregunta, porque no la sé, porque claro, el derecho comunitario es tan complejo, tan complicado y tan novedoso todavía. Bueno, ¿cuál sería la fórmula, la vía o el procedimiento a través del cual se podría exigir, se podría presionar para que efectivamente pues, estas directivas comunitarias que existen en este sentido, bueno, pues realmente no quedaran remojado? ¿Cuál sería la vía? Aquí se ha planteado el tema del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, como sabéis, representa los intereses, representa la legalidad, representa los intereses del Estado, y entonces, bueno, pues no sé si aparte de esa vía existiría algún otro medio, algún otro procedimiento, alguna otra fórmula para poder presionar y exigir que estos principios, el principio creo que es de especialidad y de primacía, el derecho comunitario sobre el derecho constitucional y sobre el derecho nacional, queda, como que no quedara en la prensa. ¿Vale? ¿Alguien quiere decir? Bueno. Os hago un pequeño resumen del tema del derecho comunitario para que lo tengáis todo claro. Hay una parte del derecho comunitario que se aplica de forma directa,
principal problema en España, en muchos casos. Por ejemplo, ahora estamos llevando un tema de lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Cuando el Estado no transpone las directivas o el contenido global de las directivas, lo que hay que hacer es denunciarlo en Europa. Tú denuncias en Europa, el organismo correspondiente a la actividad que tú quieres transponer, y entonces ellos hacen una investigación y entonces exigen al gobierno que haga esa transposición, ¿no? Como está sucediendo con los contadores electromagnéticos de esa y otros problemas. En relación al derecho comunitario, aplicable directamente, son reglamentos, el estatuto, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí que puedes solicitar la aplicación directa, ¿no? Nosotros lo que nos tenemos que basar muy mucho es en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en este sentido hay dos tipos de sentencias. Unas, las que vienen producidas por demandas de particulares y las que vienen producidas por cuestiones perjudiciales de los jueces. Esta es la principal problemática que tenemos. Es extremadamente difícil llegar a un particular a conseguir una sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero si un juez solicita una cuestión judicial, esto siempre tiene un trámite. Y además, mucho mejor, porque una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a una cuestión perjudicial no puede ni interpretarse, que es lo que sucedió con la primera sentencia que se cargaba en el procedimiento civil el tema de ejecuciones que vino del Mercantil 3 de Barcelona, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer siempre, intentar, es que el juez solicite una cuestión perjudicial a la Unión Europea siempre que nosotros consideremos que está vulnerando la normativa, ¿no? Pero vamos, podéis imaginar, los jueces van de culo, cada vez tienen menos recursos, no tienen tiempo para resolver, y prácticamente los que están solicitando las cuestiones perjudiciales básicamente son los mercantiles. Es decir, que siempre que vayas a una primera instancia difícilmente va a solicitar una cuestión perjudicial. Esto es un poco un marco para que tengáis en cuenta el derecho comunitario. Sí. Una cosa complementando lo que ha dicho Antonio, y es que aunque las resoluciones de la Unión Europea son de varios tipos, entre ellos las directivas que sí que necesitan transposición, sí que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que pueden tener efecto directo respecto a particulares si son suficientemente claras, precisas, incondicionales, en fin, que no cabe ninguna duda. En ese caso son de aplicación directa. O sea que sí se puede invocar a un juez nacional una directiva con la obligación de que la aplique y por supuesto al legislador con la obligación de transformarla. Vale. ¿Alguien más quiere decir algo, puntualizar, aclarar? Sí, pero hombre, yo entiendo que la directiva que es directamente aplicable sea pasar al plazo de transposición. Y si me equivoco, por ejemplo, Si no está traspuesta. si nuestra respuesta pero tiene un plazo de transposición y ya hemos cumplido el plazo, la directiva es directamente aplicable. Por eso nos sancionó a España. ¿Eh? Por otras comunidades, España ya ha sido sancionada. Claro.
siempre. No. Era más una pregunta. Yo creo que se colapsaría, si hay por lógica, todo el mundo diría cuestiones judiciales. Más una Pero no es así. Sí, Nuria, ¿puedes salir? Aunque soy la gran clase. Hombre, Antonio, yo creo que ralentiza mucho esto, digamos, de salir. No hay ningún Hubiéramos que establecer debates, es que ya lo sé, pero... Ya, si no, no va a quedar. en el medio. Hay tres condicionantes. A ver, Luis, se podría colocar en el medio porque traes el problema. Hay tres condicionantes. Una, la reverberación que tiene este local. Que están estudiando ahí los chavales, que no sabíamos, no teníamos el otro local porque está en otros. Entonces tenemos un problema. Si podemos poner el grabadora o desplazarnos, pero La grabadora podemos mirar de ponerla de manera que nos pille a todos sin tener que movernos del asiento. Yo había planteado al principio lo de intentar poner las mesas en un círculo. Porque de esa forma, pues a lo mejor solo o ir pasando la grabadora, hacemos lo de ir pasando, ¿vale? Venga, muy bien. ¿Qué está grabando? ¿Los pasos? Hacemos venga, Nuria, venga. Bueno, respecto al derecho de la Unión, el derecho de la Unión Europea, casi todos sabemos que es el derecho primario frente a nuestro derecho interno. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, que nuestros jueces son tan majetes que pasan de él pues 3 pueblos o más allá, ¿vale? Entonces tenemos que estar todo el día recordándoles que lo tienen que aplicar. La última sentencia, si no recuerdo, de marzo del 2015 y otra de junio, y muchas anteriores del TJUE, ya establece que el juez tiene la obligación, no la facultad, la obligación de apreciar de oficio todas las cláusulas abusivas que hay en nuestros contratos. Entonces, pues bueno, creo que no hace falta que le digamos cómo tienen que hacer las cosas. Ellos tienen que hacerlo sí o sí. Y en segundo lugar, el TJUE está un poquito cansado ya de que todas nuestras audiencias tengan que recurrir a Europa para que le digan cómo tienen que hacer las cosas. Hay muchos casos parados en las audiencias precisamente esperando a que Europa diga, como puede ser el tema de la cláusula suelo. No podemos estar teniendo nuestro derecho totalmente establecido y Europa diciendo lo que tenemos que hacer cada 2 por 3, cuando Europa ya incluso está dictando autos en vez de sentencias diciendo, oiga señores, que esto ya está claro, que esto se tiene que hacer así, así y así. O sea que realmente estamos muriendo a que sea el TJUE quien nos diga cuál es nuestro derecho. Entonces nosotros, desde el punto de vista como letrados, tenemos que instruir a todos los funcionarios públicos y judiciales a que esto es una obligación de ellos, ¿vale? Y que, lógicamente, si no lo han estudiado, porque me he encontrado juzgados en Zaragoza, que poco más o menos se me llegaban a decir que esto de la Unión Europea, ¿qué era? Que allí no se aplicaba. Entonces, pues bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Alguien más quiere decir algo sobre este punto? O, a ver, Miguel. Completando un poco lo que ha dicho Nuria, en julio se emitió una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial en la que modificaba el artículo 21.1, que decía, ahora actualmente, los tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en el territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. Por lo tanto, está dando una prevalencia primero a los tratados internacionales, luego a la normativa europea y luego a la legislación española. Y luego introduce, como sabéis muchos, introduce un artículo nuevo que es el 4 bis, en la que dice que los jueces y tribunales aplicarán el derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cosa que evidentemente, como he dicho, no hace, porque luego se tratará este tema. Está el auto del 11 de junio de 2015 sobre el tema del vencimiento anticipado, que trata otros temas, ese auto, y aquí se niegan, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se niegan, sobre todo los de la Ciudad de Madrid, el 32, el 31 y el 100, se niegan a aplicar ese auto, pero eso lo trataremos. Esto ya viene, lo del derecho de prevalencia
cuestiones que igual no tienen componente personal, igual las he incluido yo. ¿Por qué? Pues viendo un poco lo que se maneja en chat, en tal, pues es un tema que da de sí, ¿no? Entonces, bueno, pues la he incluido yo porque he entendido que puede ser interesante, pero vamos, si vosotros estimáis que no lo es, pues pasamos el punto y ya está. O sea, no hay ningún problema. Es muy importante. Claro. A mí me ha parecido que lo era. A nivel jurisprudencial en España, como sabéis, en un procedimiento ejecutivo hipotecario se resiste muchísimo a aplicar hay una corriente minoritaria de aplicar la perjudicialidad y suspender la ejecución hipotecaria si presentas un procedimiento ordinario. Hay una corriente minoritaria que sí que la aplica, la mayoría no. Es decir, 43, en principio los jueces se lo pasan por el forro. Pero ahora está sucediendo que cuando presentas una demanda ordinaria contra las cláusulas abusivas de un préstamo hipotecario, lo que están haciendo los bancos precisamente es solicitar la perjudicialidad que está ocurriendo, porque además en Madrid, me parece que es el 11 o el 7, ha presentado una cuestión perjudicial en un tema de estos, y lo que están suspendiendo es todos los procedimientos ordinarios. No están suspendiendo los procedimientos ordinarios por perjudicialidad y en cambio no suspenden las ejecuciones hipotecarias. Y ayer me estaba leyendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que me parece que era muy contundente, si lo que pasa es que no me acuerdo y la tengo que revisar. Pero el tema de la perjudicialidad y de la litispendencia ahora mismo es muy importante, porque precisamente la litispendencia lo que produce es el archivo de la demanda, la perjudicialidad es la suspensión, ¿no? El Mercantil 3 de Barcelona, yo me he encontrado una tontería tremenda, porque me ha suspendido un ordinario diciendo que había planteado una cuestión perjudicial a Europa sobre si las acciones colectivas de ADICAE en el tema de cláusula suelo afectaban a las demandas individuales de personas afectadas por cláusula suelo. De hecho, lo que se ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es si esa demanda colectiva producía una perjudicialidad que debería suspenderse. Y como tiene que decidirlo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo lógico es que el tribunal que está diciendo aquí no suspendiera hasta que decidiera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si suspendía o no por perjudicialidad. Bueno, pues nos están suspendiendo pendiendo de que el Tribunal de Justicia decida si va a suspender o no. Pero este tema es muy importante. Disculpa, el Mercantil 1 de Zaragoza también está, ¿vale? Te alcanzo el... Sí, sí. Los dos, ¿no? Los dos. No, déjalo, si se levanta y abre la puerta, sobre esta, El Mercantil 1, Caja España, están pidiendo litispendencia y diciendo que suspende el procedimiento en tanto se resuelve la sentencia de ADICAE. Yo he recurrido esa suspensión y el juez me ha dicho que no. Pero me abre la vía cautelar, una vía cautelar para que pida la suspensión de los suelo. En tanto se resuelve lo de ADICAE. Como vía cautelar, la suspensión del suelo. La posición en la Audiencia Provincial de Barcelona es muy radical. Existe litispendencia y archiva el procedimiento ordinario. Así de radical. Hay un acuerdo de todos los juzgados de Barcelona, de todos los juzgados mercantiles, para suspender todos los procedimientos mercantiles hasta que se resuelva la cuestión perjudicial en Europa de la demanda que ha presentado el ICAE, que ahora sabéis que han modificado la ley de enjuiciamiento respecto a las demandas colectivas que ahora van al mercantil y nosotros van a primera instancia, pero este tema nos está machacando, ¿sabes? Que como debería ser. Luis. Bueno, yo solo quiero decir una cosa respecto a la ADICAE. Plantearos una cuestión. ADICAE recibe publicado en el BOE en octubre de este año 900.000 euros. ¿Vale? Plantearos por qué otras asociaciones, incluso particulares, han pasado primera instancia, han pasado audiencia, han pasado Supremo y están en el TJUE. Y por qué la ADICAE sigue en primera instancia y por qué cada vez que intenta reclamar algo del juzgado, todo lo que te pone el otro letrado es que la demanda de ADICAE. ¿Quién está bloqueando esto? Me parece muy interesante. A ver, ¿alguna aclaración, puntualización sobre esta cuestión de las perjudicialidades? ¿No? Bueno, pues pasamos al tercer punto. Únicamente
respecto al tema penal, yo supongo que lo haya planteado, lo habrá planteado por la viabilidad de plantear una querella por estafa procesal, que creo que iría ligado con algún otro punto. Pero bueno, yo lo plantearía a los demás compañeros. ¿Hasta qué punto consideran defendible la vía de la estafa procesal? Que es defendible, sí que es defendible, por lo menos a mi juicio. Pero otra cosa es si es práctico para el cliente. Sería debatir sobre ese tema, que pienso que sí que sería interesante. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Luis y lo habrá llegado tarde. Espera, Juan Luis, vamos a acercarte un poquito. No, que levante un poco la voz y ya está, porque sí. Vale. Yo quería hacer una presentación respecto a lo que el compañero estaba comentando de la estafa procesal, ¿no? Mi punto de vista es que únicamente se puede atacar el procedimiento de ejecución hipotecaria para suspenderlo por la vía de la acción penal. Es la única que realmente la ley de ejecución civil nos ofrece para garantizar la ejecución, porque el concepto, desde mi punto de vista, de judicialidad correspondería al afectado hipotecario presentar la demanda en vía ordinaria